Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Tuvimos un momento muy provechoso de confraternización antes de comenzar la clase. Respondimos algunas preguntas. Fue muy provechoso, creo. También escuchamos lindos testimonios. Estamos agradecidos a Dios por respuesta a las oraciones. Y ahora ha llegado el momento de que podamos estudiar. La clase de hoy no está tan larga porque no tuve tiempo de avanzar mucho, pero igual espero que pueda ser de provecho. Muy bien, vamos entonces a orar antes de comenzar la clase. Quiero pedirle a algún voluntario o voluntaria, por favor, que pueda tener la primera oración. ¿Quién puede orar por nosotros para comenzar? Rutita, ¿puedes orar tú la primera oración, por favor? Ya, chico, yo tengo Muy la bien. primera oración. Oremos. Oremos. Mi amante Padre Celestial que moras en el cielo, santificado sea tu divino y santo nombre. Te queremos agradecer, Señor, una vez más la oportunidad que usted nos da de poder reunirnos en su nombre, Señor, y poder estudiar su palabra. Perdónanos, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, límpianos y ayúdanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu para poder atesorar todo lo que en este momento se va a hablar, pero también ponerlo por obra. Ayuda a la hermana Jacqueline, Señor, que ella será la que impartirá tu palabra para que tú la guíes, Señor, y tu Santo Espíritu pueda repartir a cada uno de nosotros. Gracias, amado Padre Celestial, humildemente lo agradezco todo, en el nombre amado de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Rutita. Muy bien. Ya. Ahora sí pueden apagar los micrófonos para que no tengamos interferencia. Alguien tiene el micrófono prendido. Y se escucha lo que están hablando y no se puede hacer la clase. Así es que, no sé, por ahí, ya. Ahora vamos entonces a hacer un pequeño repaso de lo que fue la clase anterior. Quedamos en que, ¿cuál era el famoso misterio de Dios que hablamos? ¿Cuál era el misterio de Dios que se iba a consumar? Dijimos que el plan, yo las resumí, como dice las veces anteriores, las respuestas, las citas que habíamos dado, el plan que debía llevarse a cabo al producirse la defección de cualquiera uno de las elevadas inteligencias del cielo, es el secreto, el misterio que estaba oculto desde hace siglos. O sea, el misterio, el gran secreto, era el plan por si algún mundo, cualquier mundo de los seres creados, fallaba, ¿ya? Ahora, decía después, tenemos la implementación del plan. Entonces, ¿en qué consistía el plan? Para poder salvar, digamos, al planeta que se descarriara, ¿ya? La encarnación de Cristo es un misterio. La unión de la divinidad con la humanidad ciertamente es un misterio. Y este maravilloso misterio, la encarnación de Cristo y la expiación que él hizo, y acuérdense que dijimos que eran las dos cosas, el misterio consistía en la encarnación y la expiación, las dos cosas juntas. Porque para que pudiera haber expiación tenía que haber encarnación, porque Dios tenía que morir, y como Dios no podía morir, tenía que convertirse en criatura. Dice, la encarnación de Cristo y la expiación que él hizo debe ser declarado a cada hijo y a cada hija de Adán. La encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. Entonces, ¿cuál es el gran misterio? Es el plan de la expiación junto con la encarnación. ¿Para qué? Para poder sacar del pecado al mundo que pudiese caer en él. ¿Ya? Ese es el gran misterio que estaba oculto en los misterios de Dios. Y vimos que aquí había una gran señal, Apocalipsis 12, que es el centro del libro Apocalipsis, es el clímax de Apocalipsis, para mi manera de ver, porque se explica todo el gran conflicto del comienzo en el cielo hasta cuando surge el remanente. Y todo el resto del libro va a hablar de la historia de ese remanente. ¿Ya? Entonces explica por qué viene ese remanente y en qué consiste lo que va a venir después. Está resumido en el Apocalipsis 2. Y por eso se habla de que Apocalipsis 12 es una gran señal, pero específicamente, o sea, hay una gran señal al comenzar el libro y lo leímos. Y esa gran señal teníamos acá. Teníamos tres señales. La primera, que era la gran señal, y después otras dos señales. Yo añadí ahí ahora las plagas que las mencioné nada más la vez anterior, pero ahora la coloqué. La primera, Apocalipsis 12.1, que nos dice, con todas sus letras nos dice que hay una gran mujer, que es la mujer, esa que es la gran señal, que es una mujer que está encinta, está embarazada, como que va a dar a luz, y muestra varias características de la mujer, y la otra señal es el dragón. Pero ni del dragón, ni de las 7 plagas, que es otra señal, de ninguna de estas dos más se dice que es grande. Solamente se habla de grande, de gran señal,
Acá dice otra señal grande y admirable, pero la gran señal, que lleva como título gran señal, es la mujer. ¿Y por qué? Porque dijimos que la misma Biblia, por la misma Biblia se interpreta a sí misma, en Isaías 7:14 decía, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, y la gran señal está aquí, en el vientre de la mujer. Es la encarnación. La encarnación es el misterio. Ese misterio es la gran señal. Y dice, el Señor les dará la señal. Y esa es, ¿ya? Cuando Cristo se encarnara, entonces va a ser la señal de que nos va a explicar muchos de los misterios del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que en estas tres grandes señales se consuma todo el misterio de Dios. Primero, la encarnación de Cristo hace posible que Satanás sea derrotado. Segundo, el dragón explica el conflicto final, la presencia del dragón, porque es un conflicto terrible, donde él va a dar su última batalla por quedarse con el mundo. Y tercero, porque lo que se ha esperado por 6.000 años, que cuando Dios va a poner término a esto, ya la tierra, el cielo, el universo completo estará maduro para que Dios lo haga, y que es la destrucción de los malos, empezando por Satanás y sus ángeles. O sea, no cronológicamente, sino que la destrucción final, ¿ya? La destrucción final de todo el mal, incluyendo Satanás y sus ángeles. Entonces, todo el resto de Apocalipsis nos habla de este conflicto, y todo el resto de Apocalipsis está apareciendo el dragón, y está apareciendo la mujer, y hay otra mujer que está en competencia también, ¿no es cierto?, que tiene un misterio, pero no tiene ninguna señal, porque es Babilonia la Grande, y dice cuál es el misterio, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Pero la gran señal es la encarnación de Cristo. Si Cristo no se hubiese hecho hombre, no estaríamos con la esperanza de que se va a librar una última batalla y que esto se va a acabar. Sencillamente el mar quedaría ahí eternamente para siempre, existiendo. ¿Se fijan? Gracias a la encarnación de Cristo se puede completar y consumar el misterio. ¿Y cuándo se iba a consumar? Cuando empiece a sonar la séptima trompeta. Dijimos que se iba a consumar el misterio antes de la venida de Cristo. ¿Ya? Siguiente. Y acá decía, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y entonces vimos cómo en esta roca que estaba en Daniel 2, ¿ya? Que fue cortada no con mano, se nos descifra en cierto modo el misterio. Porque la forma de Dios de que Dios iba a hacer para acabar con el mal y con este leviatán que habla en Job, que es Satanás, con este monstruo tremendo de 7 cabezas, este dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, es por medio de la encarnación de un pequeño bebé inocente que nace en Belén y que es el Dios hombre, y que es víctima de los ataques de Satanás toda su estadía en esta tierra, en forma muy especial. Satanás mismo ahí, viendo cómo tentar a Cristo. Y finalmente, esta tosca piedra, porque viene sin parecer ni hermosura, el Señor no viene con toda una gloria, como los reinos terrenales que ostentan la gloria en todo lo que hacen, en las ceremonias, en la apariencia. Los reyes buscan el más bonito, como Saúl, por ejemplo, y todos esos reinos, el de oro, de plata, de bronce, eran metales hasta cierto punto precioso. El hierro no tan precioso, pero un metal fuerte que tenía sus virtudes. Pero la piedra, ¿qué virtud tenía? Era el más vil de todos los metales, por decirlo de alguna forma. El más rústico, el menos preciado. Si ustedes van a elegir entre un trozo de hierro y una piedra, ¿qué eligen? El oro. Pero fíjense que Cristo vino como una piedra, ¿ya? Entonces, por eso decía en Daniel, estabas mirando que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen, ¿y qué pasó? Todos los reinos de este mundo no fueron destruidos. Y todos los reinos de este mundo van a ser destruidos gracias a que Cristo vino como hombre, como un bebé, nació como un hombre, fue criado como un hombre y venció como un hombre, con la ayuda de Dios. Venció a Satanás aquí en el territorio que él le había quitado al primer Adán. Y puede recuperar la tierra definitivamente, y ya hizo los trámites en la cruz, y la tierra ya está inscrita a su nombre, solamente que tiene que venir a buscarla, y tiene que terminar de reunir a sus escogidos. Ahora, por lo cual, decía, entrando en el mundo, dice, me preparaste cuerpo. Aquí hay un detalle, yo la dejé porque se me olvidó mencionarles algo. Cuando dice que le preparó un cuerpo,
lo hizo con lo que había en donde estaba, en el vientre de María, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Se acuerdan el caso de Job? Job tuvo 3 hijas y 7 hijos, y no se portaban muy bien. Se lo llevaban en fiesta y parece que tenía malos presentimientos de lo que pasaba en esas fiestas su papá, porque cada vez que tenían fiesta después iba y hacía sacrificios para, por si acaso, para decirle a Dios que los perdonara por si habían hecho algo que no estaba bien. Así que de hecho parecía que el papá no pensaba muy bien de la fiesta de los hijos. Entonces finalmente cuando Satanás, ¿no es cierto?, le destruye todo a Job, le mata a los hijos también y a las hijas. Y después al final del libro, cuando ya nosotros vemos que se explica cómo Dios viene para acabar con los sufrimientos de Job y para restituirle todo lo que perdió, no solamente le da todo el doble, los animales, el doble de los camellos, el doble del ganado, el doble de todo esto y lo otro, sino que le vuelve a dar, como para decir, para que sepas que fui yo, 7 hijos y 3 hijas. Igual como antes había tenido. En otras palabras, en esas concepciones naturales, porque no eran sobrenaturales, eran de un ser humano normal, en esas concepciones naturales, Dios eligió el sexo de los hijos, 3 hombres y 7 mujeres, para que fueran igual que antes, 3 hombres y 7 mujeres, y lo menciona por algo. Y además de eso dice otro detalle, que las hijas de Job eran más hermosas que todas las que había. No había mujer más linda que las hijas de Job en toda la tierra, en toda la provincia en donde vivía, en el mundo pequeño que había en ese tiempo, en el mundo. No había 3 mujeres más hermosas. Quiere decir que hubo una intervención especial de Dios. Así como todo se lo dio el doble, a los hijos se los dio más hermosos, más dotados que los anteriores, para consolarlo también. Así que Dios intervino ahí en el vientre de la esposa de Job y le dio mujeres hermosas. Así que cuando dice que entró en el mundo Cristo y se le preparó un cuerpo, no hizo nada que no le haya hecho a algún ser humano también. Y Él elige para nosotros los hijos que nos va a dar, ¿ya? Aunque por supuesto que está en la ley de la herencia que conserva, hay cosas que no nos puede dar, y es la herencia de pecado que traemos, ¿no? Y también a veces las culpas, o sea, por culpa de nuestros pecados, los daños que se han producido generación tras generación. No es que Dios, ay, amo tanto a este hijo que lo voy a hacer de 5 metros y espectacular y hermoso, inteligente, más que... No. Dios deja que las cosas vayan teniendo su resultado natural. Pero hay casos especiales donde Él tiene que intervenir, como en el caso de Job. Solamente hizo que fueran hermosas las hijas, no intervino en nada más, ¿ya? Y en el caso de Cristo hizo todo lo contrario, que no fuera hermoso, ¿ya? Que fuera como, sin parecer ni hermosura, como dice Isaías 53, como raíz de tierra seca. ¿Para qué? Para que nadie se cohibiera en su presencia y la gente tuviera confianza para hablar con él y lo recibieran no por la apariencia externa, no deslumbrados por la apariencia externa, para que no salieran los paparazzi ahí detrás de él. No, lo hizo así para que el mundo fuera llamada a la atención del mundo por lo que él decía, por lo que él hacía, no por lo que él tenía de apariencia, y es una lección para nosotros. Acá decía, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, lo vimos también, y ahí está la cita esa que hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz que partiendo del trono de Dios, y ahí también eso era importante, que yo no lo destaqué, creo. Porque acuérdense que vimos Apocalipsis 4, cuando dice, antes de que Cristo regrese al cielo, hay un trono en el cielo y hay uno sentado. No está el Hijo, está solamente el Padre. Y las alabanzas son solamente para el Creador, no para el Redentor. Pero cuando entra el Hijo, entonces se alaba al Redentor, porque tú nos redimiste, o has redimido, como dice, para ti de todo linaje, lengua y nación. Entonces, esta voz que partió del trono de Dios era la de Cristo, hace 2000 años. Quiere decir que Cristo estaba sentado, ¿dónde? En el trono. Estaba sentado con su Padre, ¿ya? Allí en el trono, antes de venir acá. Y Él dijo, he aquí yo vengo. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Esto fue antes de la encarnación. Él dice, un cuerpo me has preparado. Su gloria fue velada, su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Entonces, es importante saber que Cristo dejó verdaderamente el cielo para venir a la tierra. Lo dejó como Dios. Vino a la tierra como hombre Dios. Y ya no estuvo allá en el cielo. El cielo quedó vacío esperando que regresara, ¿ya?
Por eso que se ve en Apocalipsis 4 que está solamente uno sentado en el trono, ¿ya? Generalmente los dos están sentados. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos, a tus enemigos por estrado de mis pies. El Hijo se sienta a la diestra del Padre, pero ahí no estaba porque estaba acá en la tierra. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. En esto quedamos y dijimos que Jesús significaba en griego Salvador y en hebreo Yahweh, que es, o sea, Yeshua, que significa Yahweh salva, ¿ya? O Yahvé, dicen algunos, es lo mismo. Entonces, estamos hablando de que está la encarnación por una parte y está la expiación. Él venía a expiar los pecados de su pueblo y en eso consistía la salvación. La salvación no consistía solamente como Abraham, si hubiera sido materialista, se hubiera preocupado solamente que Dios le iba a dar la tierra. Mira, te voy a dar la tierra para que la heredes. ¿Ya? No era el interés primordial de Abraham, y dice que él se despidió como saludándola de lejos. Abraham buscaba la restauración completa como todos los hijos de Dios, vivir con Dios de nuevo, que no haya esa separación entre Dios y nosotros. Y lo que produjo separación fue el pecado. Y la salvación de Dios tenía que restaurar todo. Que se acabe el pecado, que nosotros podamos ser restaurados al plan original, con un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, que podamos vivir en una tierra restaurada, donde ya la naturaleza, no como dice Romanos, gime a una y hasta una está con dolores de parto hasta ahora esperando la redención, sino que una tierra restaurada, hermosa, como la que Dios hizo en un principio. ¿Se fijan? Ahora, venía a salvar al mundo de sus pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y se había introducido la muerte en el mundo. Pero ¿qué pasaba? La dádiva de Dios era vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa era la promesa, ¿ya? Que Dios iba a traer nuevamente a luz la vida y la resurrección, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el pecado había producido muerte. Por eso Jesús se llama Salvador, ¿de qué? Del pecado. ¿Para qué iba a salvar al pueblo del pecado? Para también poder destruir la muerte y todas las cosas malas que Satanás había introducido en este mundo. Y acá decía, por cuanto todos pecaron, y como consecuencia, ¿qué pasa? Y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso no podemos conversar con Dios cara a cara, por eso no lo vemos. A veces nos vengan a decir, ay Señor, si estuvieras aquí yo te preguntaría, y tú me responderías, y yo quisiera saber, cómo quisiera que me dijeras tú en persona lo que tú piensas, lo que tú crees, qué te gustaría, yo haría todo lo que tú quieres. A veces yo era así, Señor. Pero no se puede, ¿por qué? Porque estamos destituidos de la gloria de Dios, y si Dios se apareciera moriríamos, porque nosotros tenemos pecado y Dios no puede estar en la presencia del pecado sin destruirlo. Por eso tiene que destruir el pecado en nosotros para que después podamos vivir en su presencia. Ahora dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿ya? Y entonces, tenemos que para poder destruir la muerte, tiene que destruir el pecado. El pecado entró, dice, por un hombre, ¿ya? En Adán todos mueren. Por la culpa de Adán todos morimos, porque heredamos las tendencias al mal de Adán y heredamos todos heredamos el pecado de nuestros padres y de Adán, los primeros que nacieron de Adán directamente, y los otros de los otros pecados que se le ocurrió hacer a los otros seres humanos, porque no solamente Adán pecó, los descendientes fueron pecando y fueron generando genes más afectados todavía por otros pecados. Y es así que hoy nacen personas que parece que ya nacen depravadas del vientre y otras que parece que no fueran tan malas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la herencia nos afecta. Las tendencias al mal son más fuertes en unos que en otros, ¿ya? Dependiendo de lo que hayan hecho con su vida sus antecesores. Pero ¿quién metió todo el problema? Fue Adán. Ahí partió, ¿ya? Y como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa es la promesa, ¿ya? Entonces, si Cristo pudo resucitar, quiere decir que fue aceptado por el Padre y nosotros también vamos a resucitar. Y nuestra esperanza está en que si Cristo triunfaba sobre el pecado, la muestra iba a ser que él iba a resucitar. ¿Resucitó? Sí, resucitó. ¿Por qué? Porque venció el pecado. Y si venció el pecado, tiene esa victoria para poder dárnosla a nosotros. Y así también sabemos que nosotros vamos a compartir la resurrección de él. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Ya? Es el último enemigo en ser destruido. Primero va a ser destruido Satanás, después la muerte. Porque
tiene que destruir con la muerte primero a Satanás y a todos los perdidos, y después se va a acabar la muerte. ¿Ya? Ahora, esta promesa, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa fue dada ¿a quién? Fue dada a Eva. Después de que se había portado mal, que nosotros a veces nos desquitamos, porque los seres humanos son muy injustos, porque si Dios se quisiera desquitar con nosotros por los pecadores que somos, ya no existiríamos. Pero nosotros sí que somos buenos para querer desquitarnos de los demás. Y a veces hasta para pedirle a Dios que los castigue y todo lo demás. Bueno, hay algunos seres humanos que en realidad hay que pedir que los castigue porque ya el mal de ellos es tremendo. Pero a veces nosotros nos herimos por ofensas pequeñas que nos han hecho y cosas, y ya tenemos deseo de venganza. Pero fíjense que Dios, después de que eso le iba a costar la muerte de su hijo, viene donde Eva para hacerle una promesa. Y la promesa que le hace es extraña, porque es que iba a poner enemistad. Ah, bueno, la enemistad no es algo bueno. Vamos a ver que sí es bueno. Y los propósitos de Dios son misericordiosos y son inescrutables. Eva tal vez no entendió lo que Dios le dijo, no sé si lo entendería, era más inteligente que nosotros en todo caso. Pero había una cosa, una bendición en esto, y la vamos a ver. Pondré enemistad entre ti, le estás hablando a quién, a la serpiente, ¿ya? Y Eva está escuchando, porque luego viene lo que le dice a ella. Pondré enemistad entre ti, le dice la serpiente, que es Satanás, y la mujer. Y entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente suya, de la mujer, que es Cristo. Esta, la simiente suya, la última que está mencionando, o sea, la simiente de Cristo, te herirá en la cabeza, que es Cristo, te herirá en la cabeza. Cristo hirió a la serpiente de un golpe fatal, allí en la cruz. Y tú le herirás en el calcañar, le dice la serpiente. O sea, tú le vas a morder, como siempre la serpiente va por detrás y ahí, bueno, no siempre, pero cuando no la estamos mirando, va por detrás y ataca. Y le hirió en el talón, o sea, fue una herida menor, pero la de la cabeza va a ser definitiva. Y esa fue una esperanza grande para nuestros padres, porque le está hablando de una simiente. De hecho, si hubiesen muerto no habrían tenido ninguna simiente. Le habla de una enemistad que iba a poner, y le habla de un triunfo final, de la simiente de la mujer. Y en esa simiente triunfamos todos. Ahora dice, la divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía. O sea, no fue solamente la declaración de un castigo, sino que fue también una profecía que, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, predecía el gran conflicto en que se verían empeñadas todas las razas humanas. ¿Ya? O sea, esa enemistad iba a ser tan amplia como toda la humanidad. Dice, predecía eso, un gran conflicto. Donde no hay enemistad, no hay conflicto. Somos todos amigos. ¿Cuándo se produce el conflicto? Cuando hay enemistad. Isaías 45, fíjense ustedes, ¿qué es lo que dice allí? Miren, Isaías 45, ahí hay un ejemplo muy bueno. Al final de Isaías 45, ¿ya? Cuando está hablando de Ciro, ¿ya? Dice lo siguiente. A ver. No es al final, es acá. ¿Por qué no estoy encontrando? Ah, no, es al comienzo. Ya, Isaías 45. Está hablando de su ungido de Ciro, ya, y dice, por amor a su siervo Jacob, dice el versículo 4, y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me has conocido, o sea, como una señal para su pueblo, de que él iba a ser el escogido para que los libertara y los volviera de la servidumbre. ¿Y para qué? Dice el 5, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñí aunque tú no me has conocido. O sea, yo soy el único que puedo decir lo que va a pasar antes de que ocurra, y yo puedo hacer que mi pueblo sea beneficiado de alguna forma. Y en el versículo 6 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, que hago todo esto. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios, nosotros pensamos que siempre Dios hace la paz nomás, es un Dios de paz. No, Dios crea la adversidad. Hay momentos en que es necesario que haya adversidad. En la lección de la mañana justamente mencionamos el caso
de por qué los israelitas se tuvieron que ir, a ver si lo encuentro, por qué Dios los mandó, aquí patriarca y profeta, estoy hablando para atrás, ya me dijeron eso, ¿vale? Miren, acá está, Patriarcas y Profetas, página 345. ¿Por qué Dios les permitió que se fueran a Egipto? Una, porque todavía no había llegado al colmo la maldad de los cananeos ahí. Y Dios no los podía destruir para entregarle la tierra a sus hijos si los otros todavía tenían oportunidad de salvarse, porque Dios también los amaba. Así que cuando ya no quedó casi nadie que salvar y cuando ya la cosa había llegado al colmo, ahí entonces ya estaban maduros para que volvieran y poseyeran la tierra, los descendientes de Abraham. Pero hubo otra razón más importante. Miren, la página 345 dice, fue porque los israelitas estaban tan dispuestos a unirse con los paganos y a imitar su idolatría, por lo que Dios les había permitido ir a Egipto, donde la influencia de José era grande y donde las circunstancias eran favorables para permanecer en calidad de pueblo diferente. En otras palabras, el hecho de que fueran distintos a los egipcios iba a crear una discriminación muy necesaria para mantenerlos, valga la redundancia, separados de la influencia de los egipcios. Allí, además, la burda idolatría de los egipcios y su crueldad y opresión durante la última parte de la estada de los hebreos entre ellos hubieran debido inspirar en los israelitas odio hacia la idolatría y llevarlos a buscar refugio en el Dios de sus padres. Ese era el propósito santo de Dios, mantenerlos separados, ¿ya? Para que crecieran, pero separados del mundo, no como antes que estaban con lazos por aquí, por allá, mezclándose como Dios les ha dicho que no tenían que hacer, sino que ahí se mantuvieran separados, porque hubiera una hostilidad entre unos y otros hasta cierto punto. Y para que después, ¿no es cierto?, cuando las cosas iban a poner más difíciles, ellos llegaran a odiar la idolatría porque ellos eran sumamente idólatras los egipcios. ¿Ya? Dice, pero esas mismas circunstancias fueron convertidas por Satanás en instrumento para lograr sus fines, pues ofuscó la mente de los israelitas y los indujo a imitar las costumbres paganas. Saltaron la barrera de protección que les había puesto Dios, esa barrera natural, entre comillas, de la raza, que el racismo en este caso no era malo. Y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a imitarlo. Dice, a causa de la supersticiosa veneración que los egipcios rendían a los animales, no se les permitió a los hebreos que ofrecieran sacrificio. O sea, su culto estaba limitado. Porque los otros decían, no, ustedes no pueden matar animales aquí. No, los animales son dioses. Entonces, no podían matar hacer sacrificio de animales para estar en comunión más estrecha con Dios. A causa de eso. Así, sus pensamientos no fueron dirigidos al gran sacrificio por medio de este culto y su fe se debilitó. O sea, estar conviviendo entre ellos. Jugó dos partes malas que Satanás aprovechó. Una, que no les permitieran hacer los sacrificios, para que se desconectaran de Dios. Y no debemos permitir que las cosas terrenales, las influencias terrenales, el trabajo, la amistad, lo que sea, nos desconecte de Dios. Y eso pasó. Y además de eso, porque no podían ofrecer los sacrificios. Y además de eso, ¿no es cierto?, que ellos empezaron a imitarle a los otros las cosas que más encima eran tan aborrecibles. Claro, cuando empezaron a dejar de tener conexión con Dios, ya no las encontraron tan aborrecibles. Porque a medida que nos alejamos de Dios, empezamos a encontrar cada vez más digno de perdón el mundo. Nos hacemos más amigos del mundo. Y mientras más nos acercamos a Dios, encontramos más aborrecible al mundo. Nosotros no podemos estar en medias aguas. Es frío o caliente, y Dios está luchando por lo suyo y Satanás por lo suyo, así que no somos muy independientes de nuestra decisión, aunque nosotros creamos que es así. Entonces acá, sin embargo, dice que la divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía, que abarcando las edades hasta los últimos tiempos predecía el gran conflicto en que se verían empeñadas todas las razas humanas que hubiesen de vivir en la tierra. Dios declara, enemistad pondré. Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. O sea, no había ninguna enemistad natural con Satanás. Por el contrario, era como para hacerse más amigo de Satanás, encontrarle más la razón a Satanás y encontrarse más cómodo con Satanás que con Dios. Lo que le pasaba al pueblo ahí cuando le dijo, no hable Dios con nosotros, mejor habla tú con nosotros nomás, porque no sé, que no vamos a morir. Es como que no querían aspirar a algo mayor que era, pero si Dios nos ha protegido, no nos va a destruir, entonces podemos confiar en Él, pidámosle que nos perdone. Esos 3 días deberían haberlo dedicado a eso.
¿Ya? Entonces, ¿ahora qué? El hombre está, habría estado para siempre, porque ¿qué pasó? Que se corrompió su naturaleza era algo que estaba inscrito en sus genes, la naturaleza del hombre se hizo mala. Y esto es importante, porque yo puse esta palabra con mayúsculas, porque algunos piensan que Cristo vino con naturaleza pecaminosa. Hermano, imposible. Imposible, porque la naturaleza del hombre se hizo mala y Dios no podía, cuando le preparó un cuerpo a Jesús, hacer algo malo. Dios no es ministro de pecado, Dios no se mete con el pecado, no juega medias con el pecado, ¿ya? Y porque Jesús habría sido destruido inmediatamente, porque no puede habitar con el pecado Dios. Así es que eso de que Jesús tenía la naturaleza misma pecaminosa que nosotros, eso es falso, absolutamente falso. Dice, cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. Imagínense Jesús que viene al mundo como hombre igual que nosotros, con la misma naturaleza moral. ¿Qué habría pasado? Habría estado en armonía y no en divergencia con Satanás, y tendría que habérsele fomentado en forma antinatural, solamente antinatural, de que él tuviera enemistad hacia el pecado. ¿Ya? Entonces aquí en el caso del hombre, no puede decirse que hay enemistad natural, va a explicar ahora, no puede decirse que hay enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Está clarito, ¿no? No puede haber. Entre el hombre pecador y el autor del pecado. Entre Satanás y el pecador no hay ninguna distancia. Son igualmente pecadores, uno un poco más, otro un poco menos, pero de la misma naturaleza, o sea, en rebelión, en distancia con Dios, amante de lo que hace mal. Ambos se volvieron malos, tanto el hombre como Satanás. Si Dios no se hubiese interpuesto especialmente, o sea, en forma sobrenatural, Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo, y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. O sea, por eso Dios tuvo que hacer algo sobrenatural y tuvo que poner una enemistad entre el hombre y Satanás. Satanás tentó al hombre a que pecase, como había inducido a los ángeles a rebelarse. ¿A fin de qué? De asegurarse su cooperación. Satanás quiso que estuvieran de su lado, entonces, ¿qué los hizo? Los hizo cómplices de su enemistad contra Dios, ¿ya? Y los hizo cómplices también al tener su cooperación en su lucha contra el cielo. No había disensión alguna entre él y los ángeles caídos en cuanto al odio que sentían contra Cristo. De parte de Satanás, en relación con sus ángeles que lo acompañaron en su caída, fíjense que no había disensión alguna entre él y los ángeles caídos en cuanto al odio que sentían contra Cristo. O sea, todos concordaban en una cosa. Satanás y los malos ángeles que fueron expulsados, todos sentían odio contra Cristo. Mientras que estaban en desacuerdo tocante a todos los demás puntos. ¿Se imaginan las peleas que tienen? Y hablan esa parte, una parte de esa cita, pero no la alcancé a buscar, no la pude buscar, en donde dice que tienen tremendas peleas en los ángeles malos. Claro, yo me preguntaba una vez, oye, ¿no pelearán entre ellos? Porque si son malos, debieran pelear. Claro, y me encontré la cita. Tienen tremendas peleas porque dice que estaban en desacuerdo tocante a todos los demás puntos. Y lo único en que no estaban en desacuerdo es en el odio contra Cristo. Pero ¿cómo es el mal? Que es capaz de aliarse con lo que más le cae mal con tal de poder conseguir un propósito en común. Por eso que la última generación que vive en esta tierra de los malos, a pesar de que tienen distintas creencias y todo, ellos dicen, pero unámonos en lo que nos une y no en lo que nos divide. ¿Quién sugiere eso? ¿Qué los unió en la Torre de Babel? La rebelión contra Dios. ¿Y qué hizo Dios para que no cundiera la reunión? Los tuvo que separar. ¿Ya? Y al final todos se van a querer unir. Ahora, era unánime entonces ese odio contra Cristo. Era unánime su oposición a la autoridad del legislador del universo. En eso estaban todos de acuerdo. Estaban opuestos a la autoridad del legislador del universo. Y esta es la raíz de la controversia. Porque Dios tiene que explicar que esa rebelión es injustificable. Dice, pero al oír Satanás que habría enemistad entre él y la mujer y entre sus linajes, el de la mujer, que es Cristo, ¿no es cierto? Y sus descendientes, porque nosotros estamos en Cristo, y Satanás y
sus descendientes políticos, por decirlo de alguna forma, que son los seres terrestres que lo siguen, ya los hijos o sea, de Adán, dice, pero al oír Satanás que habría enemistad entre él y la mujer y entre sus linajes, comprendió que serían contrarrestados sus esfuerzos por corromper la naturaleza humana y que se capacitaría al hombre para resistirle. Esa enemistad, muy inteligente, captó enseguida. Eso quiere decir que va a haber una especie de rechazo, de repulsión hacia mí, que Dios le va a poner al hombre. ¿Y cómo los voy a ganar para mi bando? Chuta, voy a tener que ponerle harto esfuerzo, porque aquí la cosa se va a poner difícil, porque ya sabía lo que había sido la batalla en el cielo, sabía el poder de Cristo, no lo sabía tanto todavía, pero sabía bastante como para que lo hubieran podido expulsar del cielo, así es que se puso de lleno en la tarea de combatir. Lo que enciende, dice, la enemistad de Satanás contra la raza humana es que ella, la raza humana, por intermedio de Cristo, es objeto del amor y de la misericordia de Dios. ¿Ya? Eso es lo que le da rabia a Satanás, porque Dios nos tiene amor y misericordia. ¿Y por qué a él no? Acuérdenme, porque no le alcancé a poner esa cita, y se me había olvidado, entre paréntesis, pero está. ¿Por qué Satanás fue expulsado y por qué Adán y Eva se los perdonó? ¿Ya? Acuérdenme después, por ahí escríbanmelo, porque si no se me olvida. Se las voy a mostrar. Ahora dice, pero eso es lo que le daba rabia. ¿Por qué a nosotros Dios nos perdona? ¿Por qué nos da amor, nos trata con misericordia y a Él no? Lo que Él quiere entonces es oponerse al plan divino de la redención. Y tuvo harto amor y misericordia de parte de Dios. Es un abusador y quería seguir abusando de la misericordia de Dios, pero como Dios leía su mente y su corazón, cuando Él fue a pedir perdón hipócritamente porque no estaba arrepentido, Dios supo que no estaba arrepentido y le tuvo que decir que no. Y más rabia le dio todavía. Lo que Él quiere entonces es oponerse al plan divino de la redención del hombre, deshonrar a Dios, mutilando y profanando sus obras. O sea, ya es un odio irracional. Un ser que fue creado tan racionalmente, pero ella hagamos que, sabe incluso en una cita, que dice que si no fuera por la interposición sobrenatural de Dios, no quedaría ni siquiera un pajarito para que nos alegre con sus cantos, porque Satanás lo destruiría a todos. O sea, todo lo que nos pueda provocar alegría, lo destruiría. Y ella dice, por el poder de Dios, que las aves nos alegran con sus cantos, porque Él mantiene a raya a Satanás. Entonces, Él quiere mutilar y profanar las obras de Dios, y entonces la hace por medio de los seres humanos, hace que creen cosas dañinas. Por eso Dios dice que va a tener que venir a destruir a los que destruyen la tierra, en todo ámbito de cosas. ¿Ya? Dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos se crearon muchas perversiones. Entonces, Él trata de deshonrar a Dios, mutilando y profanando sus obras. ¿Qué más hace Él? Causar dolor en el cielo y llenar la tierra de miseria y desolación. Nosotros no somos felices fuera del cielo, tampoco voy a dejar que en el cielo sean felices. Y quiere crear en la tierra miseria y desolación. Y luego señala todos estos males como resultado de la creación del hombre por Dios. O sea, hace toda esa maldad y después dice, ¿no ves? Culpa tuya, Dios, pero si tú lo hiciste, mira lo que hace. Tú no puedes ser nadie libre, porque cuando enseguida es libre, las personas no te quieren servir, pues. No están de acuerdo contigo, no quieren guardar tu ley. Y tú tienes la culpa de lo que les pasa, ¿eh? Porque tú podrías tener misericordia, podrías perdonar a Adán y Eva, perdonarme a mí, etcétera. Una pila de postulados que tiene. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. ¿Ya? A ver, perdón, la gracia. Es importante. Es una gracia. La gracia que Cristo derrama en el alma. ¿Por qué dice que es una gracia? Porque es un favor. ¿Y cuál es ese favor? Que crea esa enemistad y que crea Dios, de alguna forma también sobrenatural, la inclinación a conocerlo, porque eso no es natural en nosotros tampoco. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. O sea, nosotros no tendríamos enemistad hacia Satanás si no fuera por la intervención de Dios. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, ¿y por qué yo lo puse con mayúscula? Porque si Cristo hubiera venido con nuestra misma naturaleza, habría necesitado gracia para estar en enemistad con Satanás. ¿Y saben? Cristo no podía recibir ninguna gracia, no podía recibir ningún favor de parte de Dios como hombre que no fuera los mismos que recibimos todos nosotros.
pero no como en el sentido de, pero no, perdón, me desconcentré. Cristo no podía recibir gracia en el sentido de ningún perdón, porque nosotros, ¿por qué para nosotros se habla de gracia? Porque nosotros no merecemos lo que el cielo nos da, no merecemos nada de lo que nos da. Cristo sí lo habría merecido, porque Él vino sin pecado, pero nosotros recibimos todo por gracia. Y si Cristo hubiese venido como pecador, habría necesitado también de la misma gracia que Él le da a los pecadores. ¿Y quién se la iba a dar a Él? Si es Él la que la concede, no se podía dar gracia a sí mismo. ¿Y de qué? Si Él no tenía pecado. Si hubiese tenido pecado, habría tenido que necesitar un redentor de los pecados. ¿Ya? Ahora, sin esta gracia de sentir enemistad contra Satanás, que era un favor, ¿ya? Que Cristo no necesitaba, sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás. ¿Nació Cristo como esclavo de Satanás? No. Nació en el mismo lugar en que estaba Adán cuando fue creado, sin una naturaleza moral caída. Su naturaleza no tenía inclinación hacia el mal, en forma natural. No tenía inclinación hacia el mal. Dice, siempre, si nosotros ¿no es cierto? No tuviéramos esa gracia, dice, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. ¡Qué terrible! Si Dios no hubiese hecho algo sobrenatural para guardarnos de eso. ¿Ya? Por eso es que el hombre a veces tiene como un pequeño temor de hacer las cosas malas, y lo sobrepasa cada vez con más facilidad, porque el mundo está tan malo. Pero desde que nace el hombre no es malo inmediatamente, sino que tiene como algunos frenos, y esos frenos son puestos por Dios. Dice, pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí donde hasta entonces reinó la paz. Y es tanto esa enemistad que Dios crea que algunos creen que las personas nacen buenas. Las personas no nacen buenas. Dios les pone una enemistad hacia lo malo, y de ellos depende que reciban el Espíritu de Dios para cultivar esa amistad hacia lo malo, o que reciban más de lo malo para al final cada vez retirar más esa gracia de Dios y unirse a Satanás igual. Dice, el poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. Así que usted se siente mal cuando hace algo malo, felicitaciones. Quiere decir que está actuando el poder de Dios en usted. Usted aborrece algunas cosas malas y se entristece con algunas cosas malas, felicitaciones. Qué bueno, está siendo objeto de la gracia de Dios. El antagonismo que existe entre el espíritu de Cristo y el espíritu de Satanás se hizo particularmente patente en la forma en que el mundo recibió a Jesús. ¿Ya? No fue tanto porque apareció desprovisto de riquezas de este mundo, de pompa y de grandeza, por lo que los judíos lo rechazaron, porque a ellos les encantaba la pompa y la grandeza, y si venía un rey tenía que venir con pompa y grandeza, y no venga a hacerse pasar por rey, porque miren cómo viene. Pero dice que no fue tanto ese problema. ¿Vieron qué cosa? ¿Por qué tenían esa enemistad tan grande hacia Cristo? Vieron que poseía un poder más que capaz de compensar la falta de aquellas ventajas exteriores. Percibieron en él algo distinto. ¿Ya? Pero la pureza y santidad de Cristo, y ese era su poder, atrajeron sobre él el odio de los impíos. Su vida de abnegación y de devoción sin pecado era una continua reprensión para aquel pueblo orgulloso y sensual. Y hoy, ¿cómo dicen? Cuando algo pasa y la gente no quiere que se le note que sufrió, no quiere que se le note que pasó un chasco, que le dio vergüenza, dicen, ay, digno, siempre digno, o digna, siempre digna. Yo diría, orgulloso, siempre orgulloso, y orgullosa, siempre orgulloso. Porque no tiene ninguna cosa de malo que seamos vulnerables y que lo podamos reconocer. Pero cuando uno es orgulloso no lo quiere reconocer. Y por eso tienen ese refrán, que nosotros no hemos acostumbrado a esto. ¿Por qué lo pongo? Porque no hemos acostumbrado a estas cosas del mundo. Y casi las consideramos virtud. Y hablamos de talleres de autoestima y otras cosas para que nos sintamos orgullosos. Y la sensualidad, casi se aplaude. ¿Ah? Y dice, uy, que anda sensual, como si fuera, uy, cosa tan linda. Algunos dicen eso, gracias a Dios no me toca, pero eso la gente lo alaba en el mundo. ¿Ya? Y aquí es, para Dios, todo lo contrario. Miren, dice,
su vida de devoción sin pecado, su vida de abnegación y de devoción sin pecado era una continua reprensión para aquel pueblo orgulloso y sensual, porque eso era antagónico a lo que Cristo era. Eso fue lo que despertó enemistad contra el Hijo de Dios. Satanás y sus ángeles malvados se unieron con los hombres impíos contra el defensor de la verdad. La misma enemistad que se manifestó contra el Maestro se manifiesta contra los discípulos de Cristo. Cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado y que con el poder de lo alto resista a la tentación, despertará seguramente la ira de Satanás y de sus súbditos. Así que si usted se quiere acercar a Dios y le empieza a ir mal en todas las cosas, no se extrañe. Es porque antes usted estaba del lado equivocado. Y cuando empezamos a ir hacia el lado correcto, a Satanás no le gusta que le quiten sus presas. Y entonces empieza a irle mal en esto, en el otro, tener problema aquí, tener problema allá. Y mismo cuando yo quiero hacer las clases, a veces pasan un montón de cosas que no tendrían nunca que pasar justo ahí. ¿Por qué? Porque Satanás no ataca, no deja tranquilo. Satanás no duerme, está todo el tiempo trabajando y mal. Entonces dice acá, despertará seguramente, ¿no es cierto? Cuando usted quiera, se dé cuenta de que el pecado es repulsivo y sienta eso, despertará seguramente la ira de Satanás y de sus súbditos, el odio a los principios puros de la verdad, las acusaciones y persecuciones contra sus defensores existirán mientras existan el pecado y los pecadores. Va a haber persecución hacia los hijos de Dios mientras existe el pecado y los pecadores. Los discípulos de Cristo y los siervos de Satanás no pueden congeniar. Va a haber eso, va a haber odio, va a haber acusaciones, va a haber persecuciones. ¿Por qué no pueden congeniar? El oprobio de la cruz no ha desaparecido. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Ya? Eso dice Conflicto de los Siglos y está citando 2 Timoteo 3:12. Y aquí creo que debemos terminar con esta parte. La enemistad puesta entre la simiente de la serpiente, que son los hijos de Satanás, y la simiente de la mujer, que son los hijos de Cristo, ¿ya? Era sobrenatural. Era sobrenatural. ¿Ya? La enemistad era, en un sentido, natural en el caso de Cristo, en otro sentido era sobrenatural. O sea, nosotros tenemos una enemistad natural o sobrenatural hacia el pecado, solamente tenemos enemistad sobrenatural. Nosotros, y ya lo vimos bien claramente, por nosotros mismos tendríamos solamente amistad hacia el pecado. Perpetuamente estaríamos tratando de seguir las órdenes de Satanás. ¿Y por qué no es así? Porque Dios puso una enemistad sobrenatural. Pero en el caso de Cristo, Dios no puso eso, porque en el caso de Cristo dice que esa enemistad era natural en el caso de Cristo. Y también era sobrenatural. Tenía enemistad tanto natural como sobrenatural. ¿Por qué? La enemistad, dice, era en un sentido natural en el caso de Cristo, en otro sentido era sobrenatural, puesto que estaban combinadas la humanidad y la divinidad. Entonces, era sobrenatural porque él era Dios, y era natural porque era un hombre sin pecado. ¿Se entiende? Así que él en forma natural tenía enemistad hacia el pecado, tanto natural como sobrenaturalmente, de las dos formas, a diferencia nuestra, que solamente tiene que ser sobrenatural nuestra repulsión hacia el pecado, no la tenemos en forma natural, como hemos visto, es algo que es puesto por una gracia de Dios. En el caso de Cristo, en él era natural. Tenía enemistad hacia el pecado de las dos maneras, en forma natural y en forma sobrenatural, puesto que estaban combinadas la humanidad y la divinidad, y nunca esa enemistad llegó hasta un grado tan notable como cuando Cristo se convirtió en habitante de esta tierra. Nunca antes había habido un ser en la tierra que aborreciera el pecado con un odio tan perfecto como el de Cristo. Él había visto su poder engañador y que infatúa, obrando en los santos ángeles, y todas las facultades de Cristo se alistaron contra él. Muy bien, creo que se nos pasó el tiempo, así que vamos a tener que dejar hasta aquí ahora. Yo pensaba que me iban a faltar diapositivas y me quedaron todavía algunas ahí. Pero ya hemos visto una parte importante de todo esto y tiene que ver un poco con la naturaleza de Cristo, diferente a la nuestra en ese sentido. La naturaleza de Cristo era igual a la de Adán, no a la de nosotros, pero a la de Adán antes de pecar. Pero Adán
¿qué pasó después que pecó? Tuvo que Dios ponerle una enemistad sobrenatural contra el pecado, que no tenía que ponerla antes, porque antes naturalmente no tenía inclinación hacia el pecado, pero tuvo que Dios ponerle una enemistad en forma natural, como una gracia especial y una promesa, para poder distanciarlo de Satanás, porque si no siempre había estado sujeto a las órdenes de Satanás, porque habría tenido amistad con el pecado. Cristo no necesitaba eso, vino como el segundo Adán. ¿Ya? Y eso quiero que lo entendamos muy bien y que entendamos que siempre, mientras estemos en este mundo, va a haber hijos de la simiente de Cristo y va a haber hijos de la simiente de la serpiente. Va a haber una enemistad entre ambos grupos, porque unos se van a entregar finalmente, pese a esta enemistad que Dios pone, la van a rechazar y se van a entregar al dominio del mal. Y otros van a usar esa gracia especial y esa enemistad hacia el pecado que Cristo la pone, la van a recibir de buena gana porque van a querer obtener el regreso al plan de Dios, la vida eterna, la amistad con Dios. Van a resentir esa repulsión hacia el pecado que Cristo les va a colocar y entonces van a estar del lado opuesto. Y unas contra otros van a ser la última gran lucha. Por eso que Apocalipsis 12 parte con la mujer, que es la gran señal, y la otra señal, que es el dragón. Porque esas dos señales van a explicar todo el conflicto que viene a continuación. La guerra de la última generación. ¿Ya? Todo lo que viene después de Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, 14, 15, 16, 17, todo lo demás es la guerra. Por eso que esa gran señal es tan importante y la otra señal también. Porque esas señales nos dan la pauta para entender el conflicto que viene después, en los siguientes capítulos. Porque el conflicto que viene después es la lucha entre las dos simientes. La simiente de Satanás y la simiente de Cristo. Que Cristo es a su vez la simiente de la mujer. Muy bien. Hasta aquí quedamos por hoy. ¿Alguien quiere tener, por favor, la última oración para que podamos terminar? ¿Ya? Se me olvidaba algo. El próximo sábado, si no me equivoco, el próximo sábado es 21. Sí. Va a haber el simposio de espíritu de profecía. Voy a ver bien el horario. Si no hay topón de horario, vamos a poder hacer la clase. Tal vez podamos restringirla, no lo sé. Pero si así no fuera y fuera en la misma hora, vamos a tener que suspender la clase, como habíamos dicho, ya para que podamos participar de ese simposio que está haciendo la asociación y es de espíritu de profecía, y es importante que estemos ahí, porque este es un grupo de profecía, se está haciendo el simposio de profecía y tenemos que saber bien lo que se va a enseñar y aprender todo lo bueno que podamos encontrar allí, ¿ya? Así es que, les digo al tiro, en el WhatsApp del grupo vamos a poner después la información, cuando tengamos bien definido el horario de las ponencias, para ver si hay topón, la vamos a tener que suspender o la vamos a tener que restringir de horas, así que ahí les vamos a avisar. Muy bien, vamos a tener entonces la última oración. ¿Quién quiere tener la última oración? Rodrigo, que te veo ahí, ¿puedes tú, por favor, tener la última oración? Tendrías que encender tu micrófono ahí. Y para que podamos despedir. Ahí. Sí, ¿se escucha? Muy bien. Sí, correcto. Ok, ¿queremos el rostro? Amén. Padre eterno que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por un día más que nos diste, que nos has dado. Y muchas gracias también porque podemos participar de esta reunión que nos hace muy bien para poder crecer espiritualmente, aprender de ti. Y gracias por abrir nuestra mente y nuestros corazones, estar pendientes de las claves que nos das en la Escritura para poder aprender y crecer. Señor mío, quédate con cada uno de nosotros y bendice a nuestras familias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana. ¿Ya? Un abrazo para todos. Chao, chao.